va a compartir con nosotros la palabra y vamos a darle un aplauso a Dios por la vida de Paco. Gracias a Dios y denle el aplauso fuerte al Señor porque no es para mí. Bien, cierre tantito sus ojos, dígale Padre, gracias por tu presencia en este lugar, Señor. Tu palabra dice que donde hay dos o más reunidos en tu nombre, ahí estás tú en medio de ellos, Padre. Y sabemos que tu presencia, tu Espíritu Santo nos guía siempre a toda verdad. Tú nos guías, nos enseñas, nos haces conocerte aún más y es lo que queremos hoy, Jesús, conocerte más y más en nuestras vidas. Gracias por la libertad que tú estarás trayendo, Señor, en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, quiero compartirles, Señor, ponía en mi corazón esta palabra y quiero que vamos a ver dos historias. Quiero compartirles dos historias que vienen en la palabra y que realmente para mí son escrituras que en lo personal a lo mejor me han llevado a conocer un poquito más la vida en el hombre, la vida en la que el hombre en muchas ocasiones, una vez conociendo a Cristo, lo he podido ver en el transcurso del tiempo que Dios me ha permitido estar al frente como un pastor. Y yo he visto al momento de ministrar a gente, aunque tenga poco tiempo o tenga mucho tiempo en el Señor, que son procesos, aun cuando ya es cristiano, donde falla, donde aun siendo ya cristiano, tropieza. Y esos son los momentos en los que en muchas ocasiones Dios me ha puesto a meditar y a ver su vida y pues realmente es algo triste ver a una persona que de repente está bien metida en el Señor, bien, y de repente se estanca o de repente ya no sale o de repente ya no hay una visión, a lo mejor iba creciendo y de repente se estanca y a lo mejor hasta disminuye su entrega a Dios y ya no puede salir. Entonces yo le preguntaba al Señor, y algo que quiero que veamos viene en Lucas capítulo 4 y vamos a ver el versículo 18 y 19. Sí los ponen, ¿verdad? Sí ponen los versículos. Lucas capítulo 4, 18, quiero leer nada más el 18 porque no me voy a enfocar mucho en esto, pero dice la escritura, el Espíritu del Señor está sobre mí. Jesús dice esto cuando Él empieza su ministerio. Dice la palabra que Él se le da el rollo del libro y viene en la escritura que usted y yo conocemos ahora, que viene en Isaías capítulo 61, pero aquí dice en Lucas 4:18 lo que Jesús leyó en el rollo del libro. Y dice la palabra, si lo tiene, léalo junto conmigo. Dice, el Espíritu del Señor, ¿qué? Está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar, ¿qué? Buenas nuevas a los pobres. Dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Y dice, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Aquí hay dos partes que a mí me llama mucho la atención. Una es que hay cautividad y la otra es que hay opresión en la vida del hombre. En muchas ocasiones podemos entender que Dios trae una luz en mi vida, una luz, trae vista a mis ojos, no porque esté ciego, sino que espiritualmente yo no podía ver las cosas que Dios quería que viera. ¿Estamos aquí? Entonces, esta historia que yo te quiero contar, vamos a ver en Génesis capítulo 11. Quiero que me acompañes, Génesis capítulo 11. Y vamos a leer en el versículo
26. Génesis capítulo 11, verso 26. Génesis capítulo 11, verso 26. Si trae Biblia, si está anotando, estaría muy bien. Si usted luego ve las enseñanzas en línea, estaría también perfecto. Dice la palabra, el verso 26. Léalo junto conmigo. ¿Qué dice? Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. ¿Cuántos hijos tenía Taré? 3 hijos: Abraham, Nacor y Harán. Versículo 27. Estas son las generaciones de Taré. Hace una aclaración y hace una remembranza de lo que Taré vivió. Dice: Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Dice: ¿y Harán engendró a quién? A Lot. Dice la escritura, verso 28. Y murió Harán antes, repita conmigo, antes que su padre Taré, en la tierra de su nacimiento, llamada como Ur de los Caldeos. Verso 29. Tomaron a Abraham y Nacor, los otros 2 hermanos, para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai. El nombre de la mujer de Nacor, ¿cómo se llamaba? Milca. Y dice: ¿hija de quién? De Harán. ¿Quién era Harán? Su hermano. ¿Sí estamos? Fíjese bien. Dice la escritura: Taré tuvo 3 hijos: Abraham, Nacor y ¿quién más? Harán. Dice la escritura que Taré tuvo 3 hijos: Abraham, Nacor y Harán. Dice: y murió Harán antes que su padre. Pregunta: ¿usted ha sufrido esto? ¿Ha visto familias que han vivido un fallecimiento de un hijo antes que un padre? ¿Usted ha experimentado el dolor? Nosotros fuimos una familia de 12 y mi hermano, el segundo de la familia, muere cuando aún mis papás todavía no morían. El dolor de un papá o una mamá de ver a su hijo morir es muy, muy fuerte. Yo le puedo decir que eso fue lo que a nosotros nos llevó a Cristo, a toda la familia, a conocer a Jesús. Porque muere el primer hermano que recibe a Cristo en su corazón. Y cuando muere, mis papás ya eran cristianos. Y cuando mis papás ya eran cristianos, dice mi mamá que en la noche que mi hermano murió, que su hijo murió, dice que en la noche la despertó una voz que decía: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Mi mamá escuchó y pensó que mi papá estaba orando. Y dijo: ¿qué dijiste, viejito? Y mi papá estaba roncando. Entonces ella dijo: qué raro. Oró un ratito y se volvió a dormir. Por segunda vez Dios le vuelve a despertar con el mismo versículo: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Mi mamá se despierta y dice: yo creo que Dios quiere que ore. Se puso a orar un rato y se volvió a dormir. Por tercera vez la misma escritura le vuelve a decir a mi mamá: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón. Mi mamá se despierta y dice: creo que Dios me quiere decir algo. Se puso a orar ya como 1 hora y como a las 6:30 ella dice: me voy a acostar un ratito porque ya toda la noche estuve despertándome. Y cuando se duerme, no tarda en sonar el teléfono y le dice: ¿usted es la mamá de Gerardo Treviño? Y le dice: sí. Dice: es que su hijo está muy malo en el hospital y no hay nadie. Necesitamos que venga un familiar. Mi hermano ya había partido en un accidente que tuvo en la noche. Cuando mi mamá llega con mi hermana, mi papá dice: yo te alcanzo ahorita. Cuando mi mamá llega, anda buscando dónde, y realmente la llevaron ya al anfiteatro. Cuando mi mamá ve la ropa y todo, dice: sí, sí es mi hijo. Y llega y lo abraza.
y le da gracias a Dios en ese momento, termina y realmente mi hermana Marta, pues que iba con ella, fue para ella muy fuerte. Toda la familia estábamos en la casa, ni siquiera sabíamos y no nos habíamos dado cuenta. En el velorio, la gente que llegaba y que conocía a mi mamá, de 12 de familia, llegaban llorando, clamando y diciendo, Esperancita, y veían a mi mamá y a mi papá en esa paz. Dice, te vine a consolar y salí consolado, dice. Yo he experimentado este dolor y en carne propia te lo digo que no es tan agradable y tan satisfactorio. Yo veo que dice la palabra que murió Harán antes que su padre Taré. Y el punto aquí es que Taré era papá de Harán y siento un dolor tan fuerte que el mismo que pudiera haber sentido cualquier padre cuando su hijo muere. Dice la Escritura, versículo 30. Dijimos que Nacor tomó a Milca, hija de Harán, padre de Milca e Isca. Quiere decir que Harán estaba casado, tuvo 2 hijos, una que se llamaba Milca y el otro que se llamaba Lot. ¿Estás aquí? Harán, el que murió antes que Taré, su papá, tuvo 2 hijos. Y su hija se casó con su hermano, Nacor. Y el Lot se quedó. ¿Quién lo agarró a Lot? Abraham. Si recuerda que dice la Escritura que Abraham y Lot salieron a la tierra que Dios le había dicho a Abraham. Abraham agarró a Lot y se llevó a su sobrino Lot. Dice la Escritura, verso 30, pero Sarai era estéril, ¿y qué dice? Y no tenía hijo. ¿Sí me va siguiendo? ¿Tiene alguna duda? Dice muchas, si tiene muchas ahí con cachino, ¿ok? Verso 31, tomó Taré a Abraham su hijo, a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo. Y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir ¿a dónde? A tierra de Canaán. ¿Dónde vivían? En Ur de los Caldeos. ¿A dónde iban a llegar? A Canaán. ¿Estamos aquí? Entonces, ¿a quién tomó? A Abraham, a Sarai, la mujer de Abraham, a Lot, el hijo de, o su nieto, el hijo de Aram, y dijo, vámonos. Dijo Taré, vamos a ir a la tierra de Canaán. ¿Quién se quedó? Nacor y su otra nieta. En ese tiempo así se daban las cosas y bueno, sabíamos que pues no había mucho y tenían que casarse también ahí entre familia, lo cual ahorita ya no, ¿verdad? El punto es que Abraham toma a ellos y van camino ¿hasta dónde? A ver, repita conmigo, ¿hasta dónde? Canaán. Dice la Escritura, tomó a Abraham a ellos, dice, para ir a Ur de los Caldeos, para ir a la tierra de Canaán, y vinieron ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? Harán. Y se quedaron allí. ¿Qué quiere decir? Si usted va de aquí a lo mejor a Saltillo, se va a encontrar con una ciudad que se llama Monterrey. Está antes de Saltillo. Viene a Taré, agarra a sus hijos, dice, vámonos a Canaán. Y en vez de llegar hasta Canaán, se quedan, en vez de llegar hasta Saltillo, se quedan en Monterrey. Y dice la Escritura que allí en Harán, dice la palabra, que se quedaron allí. Verso 32. Léalo conmigo. ¿Qué dice? ¿Dónde murió Taré? En Harán. En la ciudad que se llamaba igual que quién, que su hijo. Imagínense, yo me pongo a pensar, la vida de Taré no fue fácil, haber perdido a su hijo, un dolor muy grande en su corazón, algo que no hubiera esperado, nunca se hubiera imaginado.
Dijo, me voy a olvidar de todo, ya, vámonos de aquí. Me trae muchos recuerdos. Vámonos a Canaán. Y cuando llegan a Canaán, antes de llegar a Canaán, encuentran una ciudad que se llama igual que su hijo. Yo siento que ahí hubo mucha melancolía y dijo, aquí me quedo. Y finalmente ahí se quedó y allí murió. Él tenía una esperanza, llegar hasta Canaán, ahí dice, vete a la tierra de Canaán. Y esto es lo que muchas veces nosotros podemos entender en la vida del hombre. La palabra de Dios en Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, ¿la qué? La certeza de qué. Fíjese bien, de lo que se espera, de la esperanza. Muchas veces nos enfocamos tanto en la fe, pero la fe no sería nada, no tiene más valor que la esperanza, porque mi fe está apoyada ¿en dónde? En la esperanza. ¿Está apoyada en dónde? En la esperanza. En lo que Dios me prometió, en lo que Dios me dijo que iba a dar, y ahí está mi fe. ¿Cuántos creen que cuando usted muera se va a ir al cielo? Como el 80% nada más. A ver, ¿cuántos creen que se va a ir al cielo? Esa es su esperanza. Y tiene fe de que se va a ir, ¿verdad que sí? Ok, entonces hay mucha gente que pasa lo mismo. Quiero salir del lugar donde estoy y quiero llegar hasta donde allá está mi esperanza. ¿Dónde? En Canaán. Y llega un momento donde de repente pasa algo en su vida que usted no se esperaba, que sucedió algo mal, que tropezó. Y entonces dice, voy a salir, voy a caminar, pero de repente se topa con algo que le hace recordar su pasado y ya no llega hasta donde usted quería. Ese lugar de Harán para mí es un lugar que en muchas ocasiones nosotros no podemos comprender en nuestra vida, pero es donde muchos de nosotros llegamos a tener una cautividad tan impresionante, una opresión en mi vida que ya no me deja avanzar, que ya no me deja seguir, que ya no me deja continuar. Sí, soy cristiano, sí, voy a la iglesia, sí, alabo, sí, aplaudo, sí, adoro al Señor. Pero hay algo en mi vida, hay una opresión, hay un lugar de cautividad que no me permite. Yo no sé, en la actualidad a lo mejor no murió uno de mis hijos, pero a lo mejor cometí un error. A lo mejor me equivoqué. A lo mejor cometí algo que lastimó a mi familia y quiero que veamos la segunda historia. ¿Vamos para allá? Yo pensé que ya no querían seguir, pero seguimos, ok. Vamos a leer Josué. Y vamos a leer en Josué una historia también que quiero compartirle. En Josué, usted a lo mejor ha escuchado esto y quiero que usted vea que esta palabra en Josué tiene un poquito más de sentido. Vamos a leer el capítulo 7. ¿Hasta qué horas tengo, Josué? ¿Tú? Ok, muy bien. Hay que apresurarnos. Josué capítulo 7 y vamos a leer el versículo 24. Léalo conmigo. Josué capítulo 7, versículo 24. Dice la palabra. Entonces Josué, léalo conmigo. Entonces Josué, ¿y qué dice? Todo Israel con él tomaron ¿a quién? A Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, ¿qué más? Sus hijos, ¿qué más? Sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía. ¿Y lo llevaron a dónde? Dice la palabra. A un valle. ¿Cómo se llama el valle? Acor. Subráyelo allí, repítalo y diga, el valle de Acor. Dice la escritura. Y le dijo Josué le dice a Acán, ¿por qué nos has turbado? Le dice, túrbete Jehová en este día.
¿Y qué más dice? Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Versículo 26, levantaron sobre él un gran montón de ¿qué? De piedras que permanece hasta hoy, y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama, por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor. Acor significa estar perturbado, significa estar en un problema. Acor desde allí se puso ese nombre allí. Ahora, ¿qué hizo Acán? Aquí en este aspecto, dice la palabra que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y después que muere Moisés, Josué pasa el Jordán y la primera ciudad que se encuentra es Jericó. Si sabe esta historia. Cuando ve a Jericó, Dios le dice: no hagas nada, yo voy a hacerlo todo, solamente dale vuelta a la ciudad. Era una ciudad grande, con murallas grandes, impenetrable. Y Dios dijo: yo te las voy a dar, no te preocupes. ¿Qué hizo? Solamente rodeó. 6 días rodeó una vez, y el 7º día la rodeó la ciudad 7 veces, en total 13 veces. Gritaron, cayeron las murallas, y Dios les dijo: no vas a matar a todos, excepto a la mujer que salvó a los 2 que habían entrado y que eran del pueblo de Israel con su familia. Pero le dijo: no vas a agarrar nada. No vas a agarrar camellos, no vas a agarrar asnos, ni vacas, ni ovejas, nada. Ahí me dice algo importante. La primera victoria que Dios le da al pueblo de Israel sobre una ciudad de la tierra de promesa, dice: esa ciudad es para mí. No vas a agarrar oro, no vas a agarrar plata, todo lo que agarres de allí lo vas a poner en la casa del Señor. ¿Qué hizo Acán? En vez de reportar ese lingote de oro, en vez de reportar ese manto, en vez de reportar lo que encontró de valor, él lo escondió y se lo llevó a su casa. ¿Estás aquí? ¿Qué sucedió después? Dicen: venía otra ciudad que estaba más pequeñita, son 3,000 personas, no te preocupes, no mandes a tantos, les dijeron a Josué. Es pequeño y pueden ganar. Y cuando Josué envía a esa ciudad pequeñita a ir a pelear, pierden la batalla y mueren 36 hombres del pueblo de Israel. Y allí es donde dice Josué: ¿qué pasó, Señor? Pues si no nos permitiste una tierra, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué murieron 36 ante una ciudad tan pequeñita, Señor? ¿Qué sucedió? Dios le dijo: yo no tengo la culpa. Hubo alguien que agarró del anatema. Por eso Josué, cuando encuentra a Acán, le dice: ¿por qué nos has turbado? Dios lo descubrió en lo que había hecho en lo profundo de su corazón, cuando muchos ni sabían, a lo mejor ni la esposa ni los hijos sabían. Pero imagínense, agarra todo, lo ponen en un valle ahí, sale todo el pueblo y empieza a apedrearlo. Me pongo a pensar, ¿cuál es la vida de Acán? Por un error que cometió él, la llevó sus hijos, sus hijas, su esposa y todo lo que tenía. Así nos sentimos cuando en muchas ocasiones nosotros cometimos un error y de repente te acuerdas de ese error. Tú sabes que Dios ya te perdonó, te acuerdas de ese error y ahí estás. Es que ¿cómo? Me ha tocado ver a gente que de repente son pastores. Escuché el testimonio hace tiempo de un pastor que le iba muy bien en Argentina, muy, muy bien. Y en una ocasión el pastor que lo cuenta dice: yo lo vi a ese pastor que le iba muy bien en iglesia, tenía una iglesia muy próspera, tenía muchas cosas, Dios le estaba bendiciendo, y de repente lo encontré, íbamos en camino a otra ciudad, le dije: ¿a dónde vas? Dice: voy también para allá. Dijo: súbete, vamos, yo te llevo. Dice, se subió conmigo, y ya cuando íbamos platicando, dice: ¿cómo te ha ido? Le preguntó el pastor al que le dio el rey: ¿cómo te ha ido? Y él dijo: bien, muy bien, gracias a Dios. Y dice, de repente un silencio, y dijo:
no, realmente no me ha ido muy bien. Y le dijo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Dice, pues, me involucré ahí con una persona y con una mujer de la iglesia y pues ya ahorita mis hijos ya no me creen, mi esposa ya, claro. Y empezó un momento de culpa, de decir, la regué yo, mis hijos la llevaron, el ministerio, la iglesia, y empezó una culpa tan grande. Ese es el punto. Un valle de Acor, un momento de problemas, que ese valle de Acor fue para Abraham un lugar llamado Harán, donde te hace recordar tus angustias, donde de repente tú ya no puedes avanzar a esa promesa, esa esperanza, esa fe que es la certeza de lo que yo espero. Mucha gente ahorita me ha dicho que de repente tiene un problema y parece que el mundo se le acabó, parece que ya no puede hacer nada, ya no hay esperanza, me equivoqué, uy. Me ha tocado ministrar también gente que, no en Tijuana, durante toda mi vida, que de repente entra a una casa de restauración, sale, vuelve a caer y para él se le acabó el mundo. Me ha tocado gente que de repente dice estoy muy bien y todo muy bien, llega a la iglesia una persona y se pone a temblar, se pone a sudar y no quiere, dice a su esposa, vámonos ya. Porque él ve con ella que cometió un error cuando estaba joven y empieza a decir muchas cosas y, uy, difícil, ¿verdad? Nuestros errores del pasado, ¿verdad que sí? Dios nos llama a libertad. Dice, yo he venido para traer libertad a los cautivos, para traer libertad a los oprimidos. Así dice la Escritura. ¿Estamos aquí? Y cuando yo entiendo esto, créame que hay cosas que a lo mejor yo con mi vida nunca he sido. Desde el 2002 yo empecé a ser pastor, yo fui ingeniero de sistemas, a lo mejor yo cometí mis errores aún estando casado sin ser líder en la iglesia. No llegué al adulterio jamás, nunca llegué a una fornicación, pero sí había cosas que a mí me molestaban y no las tenía en paz en mi corazón. Y todo eso se lo platicaba yo a mi esposa. Oye, fíjate que pues pasé esto, por si un día te la llegas a topar o te llegas a topar a fulanito. Sí, yo con él me peleé. Sí, con él me agarré tan casi con él. ¿Por qué? Porque yo estaba en el mundo, pero ahora yo tenía una libertad. Y cuando yo veía a alguien, le decía, ¿te acuerdas con el que te dije que me puso el ojo morado? Es él. ¿Qué hubo? ¿Cómo estás? Pero ¿te acuerdas que yo le gané más a él? Claro. ¿Por qué? Porque yo tengo una libertad. ¿Estás aquí? Porque Jesús me hizo libre. A mí no me da pena. En una ocasión me hicieron una fiesta. Mi esposa me dice, fíjate que el viernes en la noche era una fiesta sorpresa y yo no sabía. Dice, el viernes en la noche, yo el viernes en la noche no tenía planes. Quería descansar. Dice, pero es que le van a hacer una fiesta a Sara Eunice. Y yo, pues ¿qué? Llévala tú. No, es que está muy lejos, es en la Aurora, acompáñame. Y yo, bueno, ok, andaba en shorts. Dice, ponte un pantalón, nunca sales en shorts. Le dije, pero nomás la vamos a ir a dejar. Total, me puse un pantalón a la fuerza. Y ridículo, porque pues no era ni un pantalón para mí bonito, ¿verdad? No sabía que iba a tener una fiesta. Cuando llegamos al lugar a la Aurora, dice, nomás déjame, me bajo para dejarla allá. Y yo dije, está bien, se baja. Y cuando se baja, de repente yo veo caminando a 2 discípulos míos y dije, una fiesta para Sara Eunice, chorros, ¿y estos qué están haciendo aquí? Y de repente Sara me dice, oye, que si vienes tantito. Y yo, ¿para qué? Mira cómo ando este. Ven tantito. Entonces yo entro, ¡sorpresa! Y yo, qué sorpresa la mía, ¿verdad? O la suya, por como yo andaba vestido. Y la verdad, estaba con mi corazón tan herido, tan lastimado, yo dije,
me empezaron a cantar, empezaron a que abra los regalos. Mire, créame que yo estaba llorando, pero no por la fiesta. Estaba llorando porque mi esposa me había mentido. Se lo digo honestamente. Yo estaba llorando porque mi esposa me había mentido. Porque yo le he dicho, amor, yo nunca te he mentido. Sí, amor, pero es que me dijeron que no te era nada porque era una fiesta sorpresa. Y vaya sorpresa que me diste, le dije. ¿Tú? Hay veces que ahí es donde yo digo, yo realmente todo lo que he hecho, quiero decirle que me ha pasado en mi vida momentos tan difíciles en mi trabajo. Momentos cuando yo trabajé en General Motors, que íbamos a Estados Unidos, que íbamos puros hombres y que me decían, hey, vamos a ir a tal lugar, el jueves vas a ir y tú me vas a acompañar. Y yo, sí, no te preocupes, no. Pues ya siendo cristiano, yo, ay, Señora, líbrame de esto, ¿verdad? Era un lugar para adultos, sí, pues yo no era un joven, era adulto y todos éramos adultos. Y yo, ay, Señor, pero yo no quiero mentirle a mi esposa. Y llegó un momento donde ese lugar donde ellos iban a ir, ya era el jueves, llegamos el lunes, ya iba el jueves y nosotros nos regresábamos el viernes a Saltillo, estando allá en Michigan. Yo dije, ay, Señor, yo no quiero ir, o me libras, le dije. Y de repente sale una muchacha allí que yo hablaba por teléfono y que siempre estuvo allí en ese lugar y yo nunca supe. Y me dijo, oye, Paco, ¿que estás aquí? Le dije, sí, aquí estoy. ¿Dónde estás, niña? Dice, estoy en tal lugar. Le digo, oye, pues me gustaría nada más a conocerte, porque la oía de teléfono, nunca la había visto. Dice, mi novio va a ir por ti ahorita. ¿En dónde estás? En tal lugar. Entonces ya les dije a los chavos, le dije, oigan, voy a ir a saludar a Nidia. Ellas también lo conocían. No, hombre, nosotros te llevamos para saber dónde estás, me dijo. Ok, está bien, llévenme. Ya le hablé con Nidia y me dije, me van a llevar. Llegamos allí a la casa, me reciben ellos. Ellos dicen, ahorita venimos por ti. Yo, está bien, ok. Llego a casa de Nidia, traía la pierna quebrada, por eso no había ido a trabajar. Y entonces empiezo a platicar con ellos y empiezo a darles el plan de salvación. Oré por ella. Empezaron a llorar, Dios se manifestó, padrísimo. Y yo estaba feliz como pez en el agua, ministrándoles, orando por ellos. Dije, wow, Señor, qué bendición. Y de repente me acuerdo que tenía que ir allá y dije, ay. Y me dice ella, ¿qué pasó? Hombre, le digo, pues es que estos quieren ir allá. Y el novio de Nidia me dice, tan locos, ¿cómo un día les va a pasar algo? Ese lugar no es bueno, la colonia no es buena. ¿Cómo? Entonces le dije, el problema es que yo eso se lo voy a tener que decir a mi esposa. Y me dice Nidia, no, se lo dices. Y le digo, Nidia, es que ese no es mi problema. Decírselo no es mi problema. El tener que decirle lo que hice es mi problema. El decírselo no es mi problema. Yo nunca le miento a mi esposa. Y estaba Nidia bien enojada porque dijo, ¿cómo vas a ir tú allí? Y yo decía, sí. Y en eso pitan allá afuera y los volteo a ver y sale el novio y me abraza. Y con el novio abrazado me dijo, oigan, fíjese que yo lo llevo al hotel, ya mandamos pizzas a traer pizzas, vamos a cenar aquí. Y yo lo llevo al hotel. Es que nos está hablando de la palabra de Dios. ¿Vieran qué bendición? Y aquellos nomás se me quedaban viendo así con los ojos así. Y yo. Se fueron. Regresé, comimos pizza, cenamos, seguimos platicando. Me llevaron al hotel y Dios me libró. Y así como se lo estoy diciendo, se lo platiqué a mi esposa. Pasan los años, soy pastor, estoy predicando, termino de predicar y empieza al final, pasa gente para orar y de repente uno de ellos, que era el que me dijo, tú me vas a acompañar, estaba allí, hincado, llorando, pidiéndole perdón a Dios. Y yo dije, ay, Señor, gracias de la que me libraste.
Porque si no, si yo hubiera ido, él hubiera dicho desde ahí sentado, yo lo conozco, él estuvo allá conmigo. Muchas veces cometemos muchos errores y muchas veces nos quedamos en el valle de Acor. ¿Qué que soy el del teclado? Muchas veces nosotros estamos atrapados en errores del pasado, que no sabemos cómo soltarlos, que no sabemos cómo sacarlos, y vivimos con esa opresión, hasta morimos en Harán. Porque ese lugar que me trajo tan remordimiento, que ya no alcancé a llegar hasta Canaán. Y allí está mi vida, y allí está mi culpa. Es que si hubiera, es que si no hubiera, es que si esto, que si hubiera tomado otra decisión, es que si hubiera tomado esto, es que si le hubiera hecho así. Es gente que sufre hasta problemas financieros, que por un error hizo algo que ya perdió todo y no se vuelve a levantar. Y son cosas que nos atan al pasado, son cosas que nos hacen quedarnos y no llegar hasta el lugar donde Dios nos había dicho: usted y yo nos vamos a ir al cielo. Dígame, por fe de perdido. Pero ese remordimiento se va a quedar aquí, esa culpa se va a quedar aquí. Es más, le digo una cosa: Dios ya lo perdonó y se le olvidó. El problema es que uno huye. Uno no quiere soltarlo de aquí. Uno cree que todavía alguien lo está acusando. Uno no quiere toparse nuevamente con la persona, ir al lugar del momento, ir al lugar donde se originó ese error. Ni quiere recordarlo, ni quiere estar allí, ni quiere pensar y decir: ay, estoy tan padre en la presencia de Dios. Y de repente el enemigo le pone el pensamiento, y está uno así levantando las manos y de repente le hace: ay. Cualquiera que lo estuviera viendo le diría: ¿qué te pasó? Nada, cállate. ¿Por qué? Porque ya no quiere él vivir. Pero viene el pensamiento y te tiene cautivo, te tiene oprimido. ¿Usted cree que yo no he tenido pensamientos de eso? Sí, pero se lo platico. ¿Por qué? Porque yo soy libre. Porque yo no estoy en opresión, porque yo no vivo cautividad. Yo soy libre, Cristo me perdonó. ¿Estás aquí? Cristo te perdonó. Perdónate a ti mismo. Y si te llegas a topar, canta victoria: estuve aquí, pero mira, vieras que Dios me liberó. Dice la Escritura, terminamos con esta parte, Oseas, capítulo 2. Vamos a leer el versículo 14. 14 y 15. Léalo conmigo. ¿Qué dice? Aquí, aunque habla de Israel, está hablando de su pueblo, y nosotros somos pueblo de Dios. Amén. Dice: yo la ¿qué? Atraeré. ¿Y la llevaré a dónde? ¿Qué hay en el desierto? Nada. Hay serpientes y escorpiones, que Dios me dio autoridad para pisarlos. Amén. Serpientes y escorpiones. Y allí es donde yo digo: bueno, me llevo al desierto. ¿Y qué más dice? Hablaré. ¿A dónde? A su corazón. Verso 15 dice: y le daré sus viñas
desde allí. ¿Y qué más dice? ¿El valle de qué? ¿El valle de qué? De Acor. El valle que te perturbaba, el lugar que estabas en conflicto, el valle de Acor, que ya para muchos era conocido. El valle de Acor, sí, se fue a morir allí. ¿Por qué? Porque te acuerdas que ahí fue lo de Acán. Sí, es cierto. ¡Ay, qué buen lugar entonces para ir a morir! Muchos conocían el valle de Acor, era conocidísimo. Hoy el valle de Acor, así, porque ese valle fue en donde Acán fue perturbado, se metió en problemas, tenía problemas. Y aquí dice: yo te daré ese valle al cual tú le tienes miedo, te lo daré por una puerta de esperanza, dice, para que creas que yo te he perdonado. Yo creo que no me oíste, pero dice la palabra: allí cantarás como en los tiempos de tu juventud, dice, y como en el día de su subida de la tierra de Egipto, de cuando yo te saqué del mundo y que estás aquí feliz y cantando y decías: qué bendición. Por eso es que muchos hijos de Dios tropiezan, aún ya habiendo conocido a Dios, pero se quedan en ese valle. Harán era feliz con 3 hijos, murió uno, el otro se casa con su sobrina, con su nieta. Imagínense las cosas que no vivió Taré, las cosas que Taré, había un conflicto, muere su hijo, el otro se queda, camina, llega a un lugar y está un conflicto ahí en mi vida. Cuando él empezó a querer caminar a un lugar que había una promesa, de repente, ¡pum!, se atoró y ya no continuó. Cualquier edad espiritual, le puedo decir que el valle de Acor, muchos lo conocen sin saber cómo se llamaba. Muchos han vivido la historia de Taré con su hijo Harán sin conocer los nombres. Pero ese valle de Acor, Dios te lo recuerda y te dice: ese valle de Acor te lo daré como puerta de esperanza. Y la fe es la convicción de lo que se espera. Hoy Dios levanta tu fe nuevamente. Hoy Dios te dice: sal de la culpa. Hoy Dios te dice: ¿qué? Sal de la culpa. Dios quiere mi vida entera para Él. Dios quiere mi vida completamente para Él. ¿Estamos aquí? Él vino para traer buenas nuevas a los pobres, vista a los ciegos, libertad a los cautivos. ¿Y libertad a quién? A los oprimidos. Dios te quiere libre. ¿Hecho? ¿Estás aquí? Ponte de pie entonces. Si yo puedo y Dios me ha dado la oportunidad de entender que la vida del hombre no es fácil. Pero la Biblia dice en Juan 15 que Él es la vid y nosotros los pámpanos. Dice: y separados de mí, nada puedes hacer. ¿Tuviste errores con tu papá, con tu mamá cuando eras chiquito? ¿Tuviste errores con tus hermanos? ¿Tuviste errores con tu matrimonio, con tu familia en la actualidad, con tu economía?
tuviste errores, que no sea algo que te tenga encadenado. Porque ese valle que te perturba en tu vida, hoy Dios te lo da como una puerta de esperanza. ¿De qué me trata de decir eso? Que llegaste a ese lugar pensando en que ya todo se había acabado, pero Dios te dice: no, yo te tengo una puerta allí para que salgas de allí. Y Dios te dice solamente: ¿lo crees? Como 50% nada más. ¿Lo crees? Dios te trae a libertad. Dios quiere que vuelvas a retomar, que cantes como cuando eras joven, que digas tú: wow. Hombre, ahorita los restaurantes se van a llenar porque todos los papás van a llevar a sus hijos a un restaurante. No, no es cierto, no te crees. Dios te quiere en libertad. Dios te quiere que estés hoy comiendo con un corazón libre y diciéndole: gracias, Señor, por haberme sacado del lugar que me perturbaba, por haberme sacado del lugar donde había tantos problemas en mi vida y que tú me la diste como una puerta de esperanza. Cierre sus ojos, incline su rostro y dígale: Padre, gracias. Yo no sé si saben un canto que se llama Construiré mi vida. No se preocupe. Cierre sus ojos y dígale: Padre, Señor, hoy yo creo en tu palabra. Hoy yo creo que tú, Señor, has hablado en mi corazón. Y tú me has hecho venir este día y a esta hora, Señor, para hacerme libre, Señor. En esa cautividad que a lo mejor ni siquiera la persona más cercana a mí lo conocía, Señor. Pero tú, Señor, conoces todo mi corazón, porque mi corazón es tuyo y te lo he entregado, porque mi vida es tuya y de nadie más, Señor. Porque hoy tú me haces libre de culpa, Señor. Si herí, lastimé, si caí en algo que todavía mi mente me condenaba, Señor, levanta tus manos y dile: gracias, Padre, porque me has traído en libertad. Porque hoy, Señor, se ha quitado de mi vida todo peso que detenía mi vida para llegar hasta ese lugar de promesa que tú tienes para mí aquí en la tierra, Señor. Sé que si muero estaré contigo, pero tú tienes tantas cosas para mí aquí en la tierra, Señor, que ahora sé que el que te detenía, que el que estaba deteniendo las cosas, no eras tú, era yo, Señor. Dile: perdóname, Señor. Dile: perdóname, Señor Jesús. Quiero decirte una cosa, voltea tantito para acá. Abraham tenía 75 años cuando Dios le dio una promesa. A los 86, Sarai le dijo: aquí está mi sierva Agar. Abraham, tú te sabes esa historia. Tuvo un hijo con ella. Y esto el Señor me lo dijo anoche. Llega un momento donde Abraham seguía pensando: ¿por qué no le creía a Dios? Y en el capítulo 17 de Génesis, en el versículo 1, dice la escritura: era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo:
yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto, dice. Pero déjame te digo algo. La Biblia en el hebreo, en el original, no dice en el hebreo original, porque muchas traducciones se toman de acuerdo al latino, a las traducciones que se hicieron. Pero en el original, la Biblia en el hebreo original, en el capítulo 17, en el versículo 1 dice: cuando Abraham era de 99 años de edad, Yahweh se le apareció a Abraham y le dijo: yo soy el Shaddai, Elohim, amo de todos los Rahim y mundos. Sé bien placentero delante de mí. Y en vez de decir sé perfecto, en el original le dice Dios a Abraham: sé sin culpa. ¿Qué quiere decir? Que Abraham vivió desde los 75 hasta los 86 una bendición. Se equivocó, sí. Y ahí estaba la culpa. Y ahí estaba 87 años, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 99. Y Dios le dice: anda delante de mí y sé sin culpa. Cuando Dios le dijo eso a Abraham a los 99 años, ¿sabes qué sucedió? Sí, ¿sabes qué sucedió? A los 100 años Dios le dio la promesa. ¿Querías confirmarlo? Ahí está. Si tú llegas a este momento ya sin culpa, muy pronto vas a ver lo que Dios te prometió. Dios no lo estaba deteniendo. Era esa cautividad en tu corazón que te decía: no merezco. Dios te dice hoy: yo te hago libre. Padre, gracias. Qué hermoso, qué maravilloso eres, Señor. Quiero que con todo respeto pongas tu mano con el que esté al lado. Yo no sé si la persona que está a tu lado sabe de lo que tú estás viviendo, pero con mucha honra, mucho respeto, pon tu mano y dile: Padre, bendícelo, Señor. Hoy tú conoces su corazón. Hoy tú sabes, Señor, mejor que yo mismo, Señor, que soy el más cercano. Tú sabes, Señor, su corazón. Tú sabes lo que lo tiene atado. Tú sabes, Señor, en el valle de Acor que él está, Señor. Hoy trae libertad. Hoy tú, Señor, esta palabra se la has mostrado como la puerta de esperanza, Señor, en la que muy pronto él verá, Señor, tu promesa cumplida, Padre. Gracias. Dile gracias, Señor, por su vida. Bendícelo, Padre. Gracias, Señor, porque hoy quitas todo, Señor, impedimento. Porque hoy tú le haces salir de esa culpa. Tú llevaste mis pecados, tú llevaste mis enfermedades en la cruz, pero también llevaste, Señor, mi culpa. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Y todos decimos: Dios le bendiga mucho. Y dele un aplauso al Señor.